Bueno, hasta aquí hemos visto el funcionamiento del slow start, pero dijimos, este algoritmo de Van-Jacobson tiene dos partes. La segunda parte es lo que llamamos evitación de la congestión. A mí me sonaba rara la palabra evitación, pero lo busqué en el diccionario y es totalmente correcta, ¿eh? Y en inglés, pues congestion avoidance, ¿vale? Esta segunda parte de evitar la congestión dice, ¿qué pasa cuando se nos pierde un segmento? Si se nos pierde un segmento es que nos hemos pasado, ¿vale? Si se nos pierde un segmento es que en algún sitio del camino hemos inyectado demasiado tráfico para lo que el router puede soportar y en sus buffers ha tenido que descartar un paquete, ¿vale? El descarte de un paquete se traduce en el descarte de un segmento y obviamente el descarte de un segmento se traduce en la ausencia del ACK de ese segmento. Y eso es lo que le da la pista al algoritmo de Van-Jacobson para detectar que se ha producido una congestión. La pérdida de ACKs, ¿vale? Entonces, cuando detecta la pérdida de ACKs, la solución de Van-Jacobson fue radical. Volvamos a los orígenes. O sea, volvamos a poner la ventana de congestión en un MSS, ¿vale? Pero además de eso, vamos a fijarnos qué tamaño tenía nuestra ventana de congestión cuando se produjo la catástrofe. La catástrofe es la pérdida de la ACK, ¿vale? Si nuestra ventana de congestión era de 32 kilobytes, vamos a fijar ahora un umbral que sea la mitad de esa ventana de congestión, o sea, 16 kilobytes. ¿Y por qué la mitad? Pues porque si el algoritmo de Slow Start hacía un crecimiento exponencial doblando el tamaño de la ventana de congestión en cada iteración, si nos ha fallado en 32, podemos imaginar, como el ciclo anterior era 16, que con 16 íbamos bien, ¿vale? Que seguramente el valor óptimo está entre 16 y 32. Entonces Van-Jacobson dice, ahora en esta segunda fase vamos a crecer exponencialmente, como antes, pero solo hasta la mitad de lo que lo hicimos antes. Y cuando llegamos a ese punto, a partir de ahí ya no crecemos exponencialmente, sino linealmente. Crecer linealmente quiere decir que por cada ACK se envía un segmento, no se envían dos, ¿vale? O sea, esto sería, siguiendo con el ejemplo anterior, imaginaros que en el caso anterior hemos perdido el segmento último de la secuencia, ¿vale? El 15, este ACK se pierde, tanto da que se pierda la ida como la vuelta, ya sabéis, ¿vale? Entonces lo tenemos que reenviar, ¿vale? Lo reenviamos, pero además reseteamos nuestra ventana de congestión, la ponemos en un MSS. Luego, además fijamos el umbral de peligro en 4 segmentos. Nos ha fallado con el tamaño 8, el umbral de peligro es la mitad de donde nos falló. El umbral de peligro es 4. Entonces enviamos 1, 2 y 4. Y a partir de 4 ya crecemos 5, 6, 7, ¿vale? De 1 en 1. O sea, por cada confirmación del bloque anterior, añadimos solo un segmento más, no doblamos el tamaño. Pero que teníamos hasta el umbral de peligro, lo podríamos Lo podemos rebasar, no tiene límite. Este crecimiento de esta manera lineal ya no tiene límite tampoco. Lo que pasa es que es mucho más lento, ¿vale? Y si en la segunda parte se pierde una ACK, En cualquier momento que se produzca la pérdida de una ACK, se mira el valor en ese momento de la ventana de congestión, se fija el umbral de peligro en la mitad de ese valor, volvemos a crecer exponencialmente hasta llegar a ese valor y a partir de ahí linealmente. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Suponed que tenemos una situación donde por la historia previa de esta conexión TCP tenemos fijado el umbral de peligro en 32 kilobytes. Entonces hemos tenido que resetear porque justo hemos perdido un segmento, pues decimos 1, 2, 4, 8, 16, 32 y ahora 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, fallo en 40. Umbral de peligro nuevo 20. Entonces 1, 2, 4, 8, 16, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Vale? La zona verde es el crecimiento exponencial, la zona ocre es el crecimiento lineal. Ese es lo que llamamos el congestion avoidance o evitación de la congestión. ¿Vale? Y ya digo, en teoría, si esto no nos falla, podemos crecer así hasta el infinito. Obviamente, si no podemos usar una ventana de control de flujo mayor de 64K, vamos a estar limitados por eso. Pero ya no es un problema de la ventana de control de congestión. La ventana de control de congestión no impone ningún límite.
¿vale? La idea siempre es, como os decía, que cuando se produce una pérdida, suponiendo que estás en la zona del crecimiento exponencial, pues piensas que el valor óptimo estaba entre ese de la pérdida y el anterior. Entonces te quedas en el anterior. Claro, uno podría pensar, bueno, si aquí me falla cuando son 40, a lo mejor lo ideal era 39, ¿verdad? Uno podría decir, pues ¿por qué no nos quedamos en 39? Pues sencillamente porque ante situaciones de congestión, la experiencia dice que conviene ser conservador, conviene pasarse de corto que no de largo. Y como la red es una cosa cambiante, en cada segundo las cosas son diferentes, el hecho de que hayas tenido problema con 40 aconseja ser prudente y fijar el umbral en la mitad, y también en ese caso. ¿Vale? Aquí iba a deciros una cosa ahora. Se me ha ido de la cabeza. Bueno, me acordaré ahora luego. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que tenéis una conexión TCP en la que se pierden segmentos no por congestión, sino por fallos a nivel físico. Hay un cable que está mal, que hace mal contacto, y de vez en cuando hay un segmento que se pierde, porque el segmento va en un paquete que va en una trama, la trama tiene un error de CRC y es descartada, ¿vale? Entonces el segmento se pierde. Y vamos a suponer, esto en la realidad no sería, pero para simplificar el ejemplo, que se pierde exactamente una trama cada 10. ¿Vale? O sea, si numeramos las tramas consecutivamente, se pierde la número 10, la número 20, la número 30, exacto. ¿Vale? Entonces se tiene que reenviar. ¿Cómo evolucionaría el tamaño de la ventana de congestión y la retransmisión de los segmentos en una situación de ese tipo? Pues sería algo así como esto. Si tenemos un umbral de peligro inicialmente fijado en 64 kilobytes, que sería el tamaño máximo de la ventana de control de flujo, vamos a poner que empezamos con enviando un segmento, ¿vale? Aquí os numero los segmentos que enviamos y aquí las tramas. Las tramas es a nivel físico, ¿vale? A nivel de enlace. Puesto que vamos a perder una de cada 10, vamos a tener que reenviar las que se han perdido. Por eso veis que al final hay transmitidas 55 tramas, pero llegan 50 segmentos, ¿vale? Hay 5 que se han perdido, que son los que están en color rojo, ¿vale? Entonces la trama número 10 se pierde, que corresponde con el segmento número 10, y aquí veis que se retransmite el segmento número 10 en la trama número 16. ¿Por qué? Porque la trama número 10 cayó en una ráfaga de 8. Entonces envió la ráfaga y cuando terminó la ráfaga se dio cuenta de que le faltaba la confirmación del segmento del 10 y reenvió el 10 en el 16. ¿Vale? Y luego ya sigue la secuencia, el 16 en el 17, el 17 en el 18, ¿vale? A partir de aquí ahí va retrasado un número. Y con el 20 ya el retraso es de 2 números, ya sí, ¿vale? ¿Y cómo evoluciona el tamaño de la ventana de congestión? Pues empieza con un slow start, crecimiento exponencial, 1, 2, 4, 8. Cuando hay 8 se produce el fallo y por tanto el umbral de peligro se fija en 4. Entonces empieza otra vez crecimiento exponencial, 1, 2, 4. Y ahora empezaría con 5, pero como resulta que ya en el 4 ya pilla otra vez un fallo, una pérdida, fija la ventana el umbral de peligro, perdón, en 2, la mitad de 4. Y entonces ya el crecimiento exponencial es mínimo, 1, 2 y ahora 3, 4. Y seguiría 5, 6, pero resulta que en el 4 ya pierde otro. Con lo cual el umbral de peligro, aquí ya la situación se estabiliza. Se queda en 2 y se repite el mismo ciclo. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4 hasta terminar el envío. ¿Vale? Esto es cómo funcionaría este mecanismo en este ejemplo absolutamente hipotético y no real. Vamos, si las cosas fueran así, lo lógico sería, si ya lo sabes de antemano, las tramas 10, 20, 30 las ignoras directamente y envías los datos en la siguiente. Ya sabes que va a fallar, pues ya envías en la siguiente. ¿Vale? Ahora, también es importante tener en cuenta que cuando se produce este reseteo del slow start, es decir, cuando vuelves a la situación de enviar un segmento y esperar el ACK, si tu round trip time es grande,
el rendimiento va a bajar considerablemente. Si tu round trip time es muy pequeño, el rendimiento no va a bajar tanto, porque te recuperas más fácilmente. Acordaros la gráfica de antes que comparaba la situación en red local con la situación del enlace Valencia-Madrid. ¿Vale? Entonces, el efecto del round trip time en el rendimiento es crucial en un funcionamiento de este tipo. Si el round trip time fuera 0, la pérdida de rendimiento sería un 10%, porque estás teniendo que enviar un 10% más de datos para que todos los datos lleguen. ¿Vale? Pero en la práctica es bastante mayor del 10%, incluso con round trip times pequeños, incluso en entornos de red local. Luego veremos una gráfica, porque eso se puede calcular, y hay una gráfica por ahí que os lo muestra. Bueno, este fue el algoritmo que diseñó Van Jacobson en esa implementación de TCP que iba con el Unix de Berkeley, denominado Tahoe, ¿vale? Que salió en el año 88. Pero bueno, Van Jacobson no se quedó ahí, siguió dándole vueltas a la cabeza al tema y dijo, a ver, ¿qué más se puede hacer? Y entonces, para la siguiente versión del Unix de Berkeley, que se denominó Reno, que salió 2 años más tarde, sacó una, digamos, mejora adicional o una optimización adicional al algoritmo del Slow Start. Esa optimización adicional es lo que se conoce como el Fast Recovery. ¿Vale? La idea de Van Jacobson fue la siguiente. No solo vamos a saber que un segmento se pierde cuando se produce la pérdida de una ACK, también está aquel mecanismo, si os acordáis, de lo que era los ACK repetidos. Cuando una ACK llega, cuando un segmento llega fuera de orden, o no es estrictamente el siguiente que el TCP espera recibir, envía una ACK diciéndole al otro, yo esperaba esto. Es una forma, si queréis, diplomática de decirle, me has mandado lo que no toca. ¿Vale? Y eso que no toca puede ser porque el segmento que falta se ha perdido o porque va por un camino más largo. Si os acordáis, decíamos que a la de 3 duplicados, antes de agotar el timeout, se reenviaba ese segmento, porque se consideraba que se había perdido. Pues Van Jacobson pensó que en ese caso, además, se podría también suavizar el comportamiento del slow start. Es decir, cuando se produce esa pérdida de segmento inferida por los ACKs duplicados, en vez de tener que hundir en la miseria, por decirlo así, al TCP, a empezar otra vez desde cero, pues se podía adoptar una, digamos, medida menos drástica. De forma que lo que decidió Van Jacobson fue que cuando se produce esos ACKs duplicados, si el umbral de peligro se fija igual que antes, en la mitad del tamaño que tenía la ventana de congestión en ese momento, ¿vale? Ahí se fija la nueva ventana de congestión, ¿vale? Y se crece linealmente a partir de ahí. O sea, no se vuelve al punto de partida, al inicio de un segmento, sino que se vuelve a la situación antes de la catástrofe. Pero en vez de ahora volver a crecer o seguir creciendo exponencialmente como antes, a partir de ahí se crece linealmente. Lo vais a ver mejor en la gráfica. Esto es el mismo caso de antes, pero suponiendo que funcionamos con el TCP Reno de 1990. ¿Vale? Antes dijimos, cuando se produce aquí la catástrofe, lo hundimos en la miseria, le obligamos a crecer exponencialmente hasta aquí y a partir de aquí linealmente. Pues ahora esa parte nos la ahorramos, simplemente. Bajamos a 20 kilobytes y crecemos linealmente a partir de ahí, pero ya inicialmente estamos en 20, no estamos en 1, 2, 4, 8, 16. ¿Vale? Esto en el caso, insisto, de que la pérdida de este segmento no sea por pérdida de la ACK, sino por 3 ACKs duplicados. O sea, no sea por timeout, sino por ACKs duplicados. ¿Vale? Se supone que en este caso ha habido congestión, pero no tan grave como la que habría habido de perderse los segmentos. ¿Vale? Entonces se toma una medida menos drástica. Esta mejora del TCP Reno está incorporada en todos los TCPs actuales. ¿Vale? O sea que lo que estamos describiendo, como os podéis imaginar, si son cosas de los años 90, pues los TCPs de hoy en día lo tienen ya todos de fábrica. Y algunas mejoras más que ya no vamos a entrar a detallar, pero estas son las más importantes. De hecho, muchos de los TCPs que hay ahora se basan en uno posterior al Reno que se llama el New Reno.
¿vale? Y solo para daros una idea de la diversidad de mejoras que se han ido incorporando con el paso de los años al TCP, en la parte esta del control de congestión, pues aquí tenéis los TCPs que se utilizan actualmente, bueno, actualmente o hace no mucho tiempo, en las diferentes implementaciones de Linux y de Windows. Si tenéis curiosidad, pues tenéis una entrada en la Wikipedia, específicamente sobre esto, que es control de congestión de TCP, donde os describe brevemente estos y otros más que yo no he puesto en esta lista, ¿vale? Yo me he limitado a poner los que están implementados en los sistemas operativos en uso hoy en día, ¿vale? Y cada uno de ellos, además, luego, o muchos de ellos, tienen su entrada propia luego en la Wikipedia para explicar con más detalle su funcionamiento. O sea que el tema tiene miga si uno tiene ganas de meterse en él, y es una cuestión todavía, parece mentira que con la de años que lleva, ¿vale?, las posibilidades que tiene todavía de mejora estos algoritmos. Y todo esto no hay que perder de vista que estamos haciéndolo sin tocar para nada lo que es el funcionamiento del protocolo como tal. La cabecera TCP no se toca, no se hace nada a nivel de red, ¿vale? Todos son optimizaciones sobre cómo tratar los ACKs y la pérdida de ACKs, ¿vale? De toda la lista que tenéis aquí, el último, el Compound TCP, además de las cuestiones que hemos comentado y otras que no hemos comentado, intenta ajustar el caudal de TCP en base a los round trip time que mide, o sea, los tiempos medidos físicamente en milisegundos de los segmentos, porque el aumento en los RTT pues también es un dato que apunta en la dirección de que la congestión está creciendo. Si tú tienes una comunicación TCP, normalmente los enlaces físicos por los que pasas no cambian. Si el RTT varía y varía peor, pues quiere decir que hay una situación de congestión que se está agravando o viceversa, que se está aliviando, ¿vale? Pues de todos este es el único que entra, digamos, a ese nivel de sofisticación. De todos los que os he puesto en esta lista. Ya digo, hay más y hay otros más que hacen intentos de ese tipo. Una cosa interesante es esto de que el algoritmo que utiliza un TCP para controlar la congestión, en principio no tiene por qué estar de acuerdo con el otro TCP, cada uno puede ir a su bola, ¿vale? Si uno utiliza un algoritmo más eficiente, pues tendrá un mejor rendimiento. Si los dos usan el más eficiente, pues mejor, ¿vale? Pero dos TCPs pueden interactuar sin necesidad de ponerse de acuerdo en qué algoritmo usan. De hecho, el algoritmo, igual que la ventana de control de congestión, es un secreto que cada TCP se mantiene para él. Bueno, secreto quiero decir. No tiene por qué anunciarlo ni negociarlo, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues hay una cuestión importante en relación con todo lo que tiene que ver el control de congestión de TCP, y es que todo lo que tiene que ver con ese control de congestión se basa en la hipótesis de que los segmentos, siempre que se pierden por problemas de congestión, ¿vale? Se pierden por saturación en los buffers de los routers intermedios. Si alguna vez sucede, como en el ejemplo que os he mostrado antes, que un TCP pierde segmentos por problemas a nivel físico, por fallos en los cables o cosas parecidas, o por interferencias, ¿vale?, TCP va a erróneamente interpretar esas pérdidas como debidas a la congestión, y lo que va a hacer es bajar el caudal. Si tenemos un entorno como el ejemplo de antes, donde perdemos un 10% de los paquetes, lo último que nosotros queremos es que TCP baje el caudal, porque si baja el caudal lo único que vamos a conseguir es peor rendimiento. Si perdemos el 10%, pues por lo menos dame toda la capacidad de mi enlace, y así si son 100 megabits me quedaré con 90. Pero si de 100 megabits me bajas a 10, me voy a quedar con 9, ¿vale? Entonces es muy importante para el correcto funcionamiento de TCP que estemos seguros de que a nivel físico la red está bien y que los errores de CRC no se están produciendo. Porque si se producen errores de CRC van a ser interpretados de esa manera errónea y van a bajar de forma drástica el rendimiento, ¿vale? Por ese motivo, cuando el medio físico es poco fiable, como por ejemplo las redes inalámbricas, los propios protocolos a nivel de enlace en redes inalámbricas ya contemplan mecanismos para reenviar las tramas perdidas y dar un servicio fiable al nivel de red, aunque el nivel físico no sea fiable, ¿vale? Si tú retransmites a nivel de enlace,
la visión que tiene el nivel IP y el nivel TCP, por supuesto, es que todo va bien. Aunque cada trama se tenga que enviar 2 veces. Pero eso se lo haces tú, no lo hace TCP. Porque si lo tiene que hacer TCP, te va a hundir en la miseria, literalmente. ¿Vale? O sea, el efecto que genera en el rendimiento percibido, rendimiento real de TCP, los fallos a nivel físico es bestial. ¿Vale? Y tanto más bestial, cuanto mayor es el round trip time. Porque acordaros, cada vez que hay una pérdida, nos va a hundir en la miseria. Nos va a hacer partir de cero. Y eso, donde más nos va a perjudicar, es cuando el RTT sea elevado. Y para daros una idea de cuán grave puede ser esto, pues esta gráfica, ya digo, esto es algo que se puede calcular, ¿vale? Con un poco de paciencia, pero aquí ya lo tenemos calculado. Esta gráfica os muestra un enlace de 1 gigabit por segundo. La línea de color azul corresponde a un RTT de 2 milisegundos, que sería un entorno de red local, vamos, prácticamente, comunicación de aquí con Blasco Ibáñez, por ejemplo. O sea, en nuestra red local tendríamos situaciones de RTTs de 2 milisegundos y una pérdida de paquetes o de segmentos de 0,0001%. ¿Vale? Pues en ese entorno el gigabit se queda en 730 megabits por segundo. Bueno, no está muy mal. Ahora bien, si en vez de 2 milisegundos son 10 milisegundos de round trip time, que sería una conexión Valencia-Madrid, en esta misma tasa de pérdidas nos quedamos con tan solo 150 megabits por segundo. Bueno, os decía que en el caso de tener una conexión con un RTT de 10 milisegundos, el efecto es mucho más acentuado. Y ya la curva de color verde, 50 milisegundos, correspondería a una conexión, por ejemplo, Valencia-Ginebra. ¿Vale? Los señores del IFIC que hacen transmisiones de datos masivas de aquí con el CERN, pues sufrirían una merma de rendimiento que se quedaría en 30 megabits para un enlace de 1 gigabit. Esto con una tasa de pérdidas del 0,0001%. Pero si os vais más hacia la derecha de la gráfica, y el trozo de la derecha lo tenéis con zoom arriba, porque si no, no se aprecia, podéis ver que con una pérdida del 1% de los segmentos, el rendimiento de la conexión en red local con enlace gigabit se queda en 7 megabits por segundo. La conexión de Madrid se queda en 2 y la conexión de Ginebra, pues no sé, en 300 kilobits, ¿vale? O quizá menos. Con un 1% de pérdidas, tan solo. O sea que mucho ojo a esto en red local, insisto, no te tienes que preocupar porque a nivel de enlace ya el propio protocolo de red local prevé mecanismos de reenvío. Pero en Ethernet no. En Ethernet se supone que la red va bien. Ahora, si tú tienes un latiguillo que está pisado por la silla y doblado y deformado y está dando problemas de CRC, pues como no vayas a ver los contadores en el switch, no te vas a enterar. Y a lo mejor estás teniendo una merma de rendimiento por ese motivo. ¿Vale? Merma de rendimiento que vas a notar mucho más si eres el usuario del IFIC transfiriendo ficheros al CERN que si eres el usuario de aquí bajándote cosas del FTP de la universidad. ¿Vale? Porque el RTT influye mucho.